Hola, buenas tardes. Un saludo desde La Habana. Es un placer acompañarles en este quinto encuentro de Humanidades Digitales. Un placer en lo personal y un honor represento a un grupo académico de investigación de muy reciente creación, con muchas ganas de hacer y con muchas ganas de integrarse a este proyecto y a otros que enlacen a nuestras redes desde el sur. Lo que nos convoca, el tema que nos convoca es el tema de los laboratorios colaborativos. Los laboratorios colaborativos como una suerte de estrategia redentora, como una suerte de materialización de proyectos que de otra manera, desde escenarios de complejidad socioeconómica o desde otras limitaciones que pudieran entorpecer la práctica de las humanidades digitales, pues pueden encontrar derroteros para salir airosos de los objetivos que se propongan. Con esta aproximación a los laboratorios colaborativos es que comenzamos esta presentación. Con una suerte de idea motivadora. El fenómeno que hemos estado viviendo en estos casi 2 años, el fenómeno de la pandemia, el fenómeno de la COVID-19, es un fenómeno comparado o comparable con aquellas colonizaciones que de otro corte, no, por favor, nos quedamos en la anterior, no he terminado con aquí nos quedamos, no se preocupen, yo voy a avisar. Les decía, este fenómeno de la pandemia es una suerte de nueva colonización, una nueva colonización de nuestros cuerpos, una nueva colonización de nuestras emociones, una nueva colonización de nuestros espíritus. No solo hemos aprendido a lo largo de estos casi 2 años a interactuar con nuevas máscaras, sino que sobre todo y particularmente la pandemia nos ha reconfigurado digitalmente, incluso aquellos escenarios que pretendidamente estaban aislados del ámbito de influencia de la digitalización. La pandemia los ha recolocado en una tesitura gracias a la cual muchos de los procesos vitales y muchos de los procesos científicos, académicos e investigativos han continuado su existencia gracias a esta colonización. Por tanto, no estamos hablando ahora de una colonización de territorios, no estamos hablando ahora de una colonización geográfica, estamos hablando ahora de una colonización mediada por la inminencia de estas herramientas, de estas estrategias, de estas pantallas, que no han hecho otra cosa sino que transversalizar la actividad informacional a todas las esferas de la vida cotidiana. Si bien es cierto que la actividad informacional estaba muy ajustada a aquella que realizaban los sistemas de información, lo mismo analógicos o tradicionales que digitales o en otro tipo de ambiente mediado por la tecnología. Este fenómeno, el fenómeno de buscar información, acceder a la información, utilizar la información para resolver los problemas de la vida cotidiana, tener a la información como una fuente para el cambio en las percepciones, no solo en el conocimiento científico, sino en las percepciones de la vida cotidiana. Es algo que en su diversidad de propuestas, de técnicas, de herramientas, aquellas, unas muy antiguas, como las que usan las bibliotecas o los archivos, y otras más modernas, como las que pueden ser utilizadas en las redes sociales. En todo caso, unas y otras ahora han llegado a todos de alguna manera, porque todos hemos estado mediados gracias a esta obligatoria convivencia a través de las pantallas, a
acceder también a diversos tipos de escenarios informacionales. Por tanto, la primera idea, el primer mensaje que nos acompañará en la tarde de hoy sería el de reconocer un nuevo escenario colonizador que ha venido de la mano de esta comunicación digital y cómo entonces las humanidades digitales, entendidas como estas prácticas y estos valores que utilizan las ventajas de las herramientas digitales para el mejor conocer, para el mejor investigar, para el mejor relacionarnos, para el mejor conectarnos y para mejor representar los resultados de estos nuevos conocimientos, pues las humanidades digitales se han también, queremos pensar, aprovechado positivamente de este nuevo escenario. Siguiente, por favor. En este escenario de nuevas invasiones, digamos, también hay que recurrir a una importante visión filosófica, a una importantísima visión no solo teórica, sino especialmente ética. Quisiera que en las palabras de hoy, que en los minutos en los cuales vamos, estos minutos que vamos a compartir, nos estén acompañando las ideas de Boaventura de Sousa Santos, nos esté acompañando su epistemología del sur, su propuesta de ecología de saberes, para entender a las humanidades digitales, para aceptar a las humanidades digitales y para trabajar por unas humanidades digitales que sean una opción emancipadora en medio no solo de los nuevos colonialismos, sino de esos colonialismos de larga data que todavía subyugan la investigación, que todavía subyugan la generación de nuevos conocimientos, particularmente en el ámbito científico. Las humanidades digitales son una opción emancipadora en el sentido de que pueden reconectar, por ejemplo, esas fronteras difusas, esas fronteras porosas que mantenían en aislamiento, que mantenían prácticamente incomunicadas muchas disciplinas y que en el ambiente digital y que a través de la investigación digital y que gracias a los recursos digitales y que gracias a las herramientas digitales pueden reencontrarse de una manera más armónica. Cuando la investigación en las ciencias sociales y humanísticas se plantea necesariamente desde no solo la confluencia de múltiples disciplinas, sino también desde la utilización inteligente, desde la utilización responsable, desde la utilización eh, no solo comedida, sino sobre todo eficiente de las herramientas y de las tecnologías digitales, podemos construir un conocimiento, podemos llegar a construir zonas de conocimiento sobre fenómenos que han estado preteridos. Y este es el caso, por ejemplo, de las ciencias de la información, que es el conjunto de disciplinas sobre las cuales hemos estado ejecutando nuestro proyecto de humanidades digitales, y es sobre las ciencias de la información y no sobre la historia que es tan aludida cuando se habla de humanidades digitales, no solo sobre la historia o sobre las artes o sobre otras disciplinas que han tenido unos puntos. Ania, perdón, te has trabado un poco, no te estamos escuchando. Tal vez si nos compartes solo el audio, les pedimos un poco de paciencia a todos quienes nos acompañan, porque la doctora Ania se está conectando desde La Habana y bueno, no hay ahorita el mejor internet por allá, entonces vamos a darle unos segundos a ver si se reconecta con nosotros. Bueno,
Ania, perdón, tienes el micrófono apagado. Te perdimos por un minuto más o menos. Pero ya ahora sí. ¿Listo? Listo. Ajá. Debe ser que falló la conexión porque no había tocado nada por aquí. Entonces, lo que estaba comentándoles es que las humanidades digitales se transforman, adquieren un valor emancipatorio en el ámbito de las ciencias de la información, porque tienen la capacidad de conectar a esta familia, a esta familia de disciplinas interesadas en el objeto informacional, interesadas en la información documentada, interesadas en la gestión de la memoria, y transversaliza en una suerte de diálogo, es decir, en una suerte de confluencia dialógica, las competencias de, por ejemplo, la bibliotecología, la archivística, la museología, la documentación, etc. Por una parte, es una opción emancipatoria porque permite revelar nuevos escenarios investigativos, pero también tiene una función estética, y no solo relacionada con la belleza, tiene una función de reconectar al investigador con los sentidos. Tienen la capacidad las humanidades digitales de encontrar en la plasticidad, en la estética, en la representación visual, reconectar a los sentidos con la investigación. ¿Quién dice que la investigación en las ciencias sociales y humanísticas, como en ninguna otra, tiene que ser una investigación postulada ni a ciegas ni fuera de los criterios sensoriales del gran público? Creo que una responsabilidad importante de la ciencia en el siglo XXI es hacerse visible, y no solo por decir aquí estoy, sino porque genere instrumentos con que se visualicen los resultados de la investigación. Desde este punto de vista, las humanidades digitales creo entonces que comparten el espíritu postcolonial, por lo menos en estas dos dimensiones que no son poco importantes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Correcto. Estamos hablando de poscolonialidad cuando debo recordar que hay un escenario internacional global en las humanidades digitales que está plagado de distintos centros. Cuando, por ejemplo, echamos un vistazo a los seguidores en Twitter de algunas de las más reconocidas redes, más allá de poder reconocer a qué números corresponde cada uno de estos datos, creo que la imagen es suficientemente reveladora de la diferencia, de la descomunal diferencia que existe, por ejemplo, en otras redes, lo cual condiciona una aproximación, que hay un centro eurooccidental y que hay muchas periferias en otras latitudes y también en otros idiomas que habría que, si no reacotar para poder tener una visión mucho más valores que las humanidades digitales propugnan. Pasemos a la siguiente, por favor. Pasemos a la siguiente. Aquí está. Sin, porque no es mi intención, sin siquiera rozar disculpe. el interés que tiene sobre todo
a las redes, a este fenómeno de las redes de humanidad, y confirmar lo que, perdón, perdón. No, doctora, perdón, es que estamos teniendo como cierto delay en el audio. Ya apagamos el video, pero si puede retomar un poquito antes, que no escuchamos bien, por favor. ¿Me escuchas, Samia? Y a ver, permítanos un segundo. Volvimos a perder la conexión con la doctora Ania Hernández Quintana, que nos está exponiendo sobre los laboratorios colaborativos de humanidades digitales en Cuba. Y, felizmente, ya te tenemos de regreso. ¿Estamos? Ok. Sí, perdón, después de la diapositiva de las redes te perdimos un poquito. Igual, nos encanta también verte mientras vemos tu expresión. Retomo. Sí. ¿Apago la cámara mejor? Yo creo que sería conveniente porque sí, en los últimos minutos tuvimos problemas para escucharte bien. Sí, te lo agradecemos. Correcto. Aquí estamos. Entonces, lo que decía, después de la presentación de nuevo, les pedimos un poco de paciencia. Estamos experimentando problemas con el internet allá en La Habana. En breve, la doctora Ania se vuelve a sumar con nosotros. Ya está llegando, me parece. Un poco de paciencia. Perdón por la conexión desde La Habana. ¿Nos escuchamos? Ahora sí, nos escuchamos. Ok. Entonces, voy a irme de aquí, voy a irme de esta diapo, que todo lo que quiere hacernos evidente es la necesidad que tenemos, nuestros proyectos pequeños, nuestros proyectos del sur, nuestros proyectos con poco financiamiento, de articular soluciones para no solo investigar, sino para que esta investigación también alcance otros derroteros. Vamos a la siguiente, por favor. Eso es lo que motiva al proyecto Humanidades Digitales y Ciencias de la Información en Cuba. Es un proyecto que se propone un objetivo transfronterizo, no solo por cruzar las fronteras cubanas, sino porque quiere cruzar las fronteras entre el campo académico y el campo profesional de las ciencias de la información. Lo primero que nos proponemos con este proyecto es, desde los valores y las prácticas, que tanto en una dimensión muy importantísima, que es la del campo profesional, que es en la que están nuestros bibliotecarios y bibliotecarias, nuestros archiveros y archiveras, nuestros museólogos y museólogas, nuestros cientistas de la información, desde esa rica experiencia práctica y desde la rica experiencia de una academia con 70 años de historia, intentar transversalizar esos derroteros de las humanidades digitales. Solo que para el caso cubano,
ese objetivo transfronterizo, ese objetivo de hacer investigación utilizando los valores y utilizando las bondades, lo mismo del campo académico que del campo profesional, creando sinergias entre ambos campos, creando... Ania, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Te hemos perdido de nuevo. Ania, ¿estás ahí? Creo que si regresaste te veo con el micrófono apagado. Esperemos unos momentos más a que la doctora se pueda reconectar con nosotros para que nos siga hablando desde la experiencia cubana. Parece que ¿Estamos sí, aquí? listo, ya. Adelante, por favor. Tengo un mensaje enorme que me dice su conexión a internet es inestable. Tengo un mensaje enorme, como de 25 puntos de tamaño. Bueno, y de eso es de lo que estamos hablando, es decir, cómo hacer humanidades digitales, les estaba comentando, en un país que está bajo embargo y en un país que a la vista está, debe remontar un conjunto de complejidades que en otros escenarios hacen mucho más fácil, o por lo menos en apariencia, la investigación digital. Siguiente, por favor. Y contra todas esas banderas, construir conocimiento. Un proyecto primero con ese objetivo transfronterizo y un proyecto necesariamente colaborativo. Este es un proyecto que nació a finales del año 17 y que en el año 18 ya quería celebrar el Día de las Humanidades Digitales, haciendo hincapié en la importancia de engendrar comunicación, de la importancia de generar amigabilidad, la importancia de generar un acercamiento distinto a los postulados de la digitalización en la investigación. En el año 2018, cuando se presenta socialmente el proyecto, se presenta como un proyecto en el que era necesario fecundar muchas mentalidades, fecundar muchas institucionalidades, fecundar muchos proyectos que andaban intentando hacer cosas de manera desconectada. Y cuando nace el Grupo de Investigación Humanidades Digitales y Ciencias de la Información, la primera tarea es fecundar las mentalidades de los investigadores en las ciencias sociales y humanísticas en Cuba y generar un espacio donde se visibilizaran los proyectos y se encontraran, se pudieran advertir, se pudieran objetivar esas zonas porosas, esas zonas de confluencia, esas zonas de interacción. Siguiente, por favor. Transfronterizo, colaborativo y emancipatorio. ¿Emancipatorio en qué sentido? En el sentido de, primero, acompañar a nuestros países del sur, acompañar a nuestros hermanos del sur, darle continuidad a ese interés latinoamericano, a ese interés caribeño por hacer una investigación lo suficientemente consolidada y lo suficientemente fuerte desde el punto de vista científico y tecnológico sobre temas que son de un interés
en principio nacional y siendo de interés nacional, intentando revitalizar raíces, intentando reconocer deudas en la investigación humanística y social, hacer que esas investigaciones entonces tuvieran ese look global, ese look mundial. Pero lo primero era identificar esas zonas, hay muchísimas, pero por lo menos algunas de ellas, de nuestras grandes personalidades, de grandes momentos culturales, de grandes escenarios que no han sido visitados como merecen por una investigación mediada por las herramientas y por la filosofía digital. Por tanto, por ejemplo, cuando en el noviembre pasado acompañamos a través de Twitter ese interesantísimo evento que las humanidades digitales desde Argentina nos están proponiendo, lo que hicimos en aquel momento fue decir, tenemos unos laboratorios de investigación digital que no son laboratorios de equipos, de instrumentos, de maquinarias, de hard, de cosas duras. Tenemos proyectos que están construyendo nuevos conocimientos desde relacionar instituciones, desde el diálogo entre los investigadores, desde el reconocimiento de zonas, que no han sido visitadas como merecen por la investigación en las ciencias sociales y humanísticas. Y sobre algunos de esos proyectos estaremos comentando. Siguiente, por favor. Por ejemplo, utilizando las fortalezas de las ciencias de la información. Una de las fortalezas de la ciencia de la información está en la creación de las bibliotecas digitales. Por tanto, para nuestro campo académico y para nuestro campo profesional, enlazarnos con las humanidades digitales es una armonía, es una fortaleza. No hay que sufrir ni padecer grandemente. Cuando nuestros primeros experimentos se los destinamos, por ejemplo, a una revista, la revista Pulgarcito, una revista infantil que cumplía 100 años, fue nuestro primer experimento, no solo para digitalizar, sino fue nuestro primer experimento de restauración digital, nuestro primer experimento de gestión de datos abiertos y enlazados, fue nuestro primer experimento para utilizar el marco internacional de interoperabilidad 3IF. ¿Y qué alcanzamos con ese catálogo de datos enlazados? Alcanzamos, por ejemplo, que las ilustraciones de Conrado Massaguer, un pilar de la cultura editorial cubana, un pilar de las artes gráficas cubanas que tuvo una influencia muy importante en la publicidad a nivel latinoamericano de los años 20, pudimos rescatar toda la obra de Conrado Massaguer en esa revista, una obra caracterizada por innumerables caricaturas, por un diseño gráfico extraordinario para los años que tuvo lugar. Siguiente, por favor. Estuvimos trabajando en el año poco antes de que la pandemia nos paralizara en un proyecto muy hermoso, el proyecto de las marginalias del Che. Nos adentramos en la biblioteca personal del Che Guevara en La Habana y entonces con este laboratorio que se integraron estudiantes, profesores y profesionales de este centro memorial en La Habana, empezamos entonces a trabajar otra dinámica. Por ejemplo, empezamos a trabajar el fenómeno de las taxonomías y colocar por primera vez para la experiencia cubana una taxonomía en línea
y que esa taxonomía además estuviera referenciando las lecturas íntimas del Che Guevara. No estamos hablando de las posiciones más visibles, estamos hablando de cómo pudimos hacer una investigación digital desde dentro, desde la lectura personal, desde las anotaciones manuscritas, y cómo entonces, utilizando los derroteros del 3IF, por una parte, pudimos con esta taxonomía alcanzar otro tipo de producto, otro tipo de servicio que nos hace recorrer de otra manera el fenómeno de los archivos personales y que nos hace acercarnos de otra manera también a la memoria histórica. Siguiente, por favor. Les pedimos un poco de paciencia en lo que la doctora Ania Hernández regresa con nosotros. Como han visto, tiene una conexión no muy estable, pero siempre ha regresado. No debe tardar más. Esperemos unos segundos más, por favor. Ania, te perdimos justo cuando estabas explicando, cuando estabas hablando del MapChe. Si pudieras retomar en esa parte. Ania, ¿me escuchas? Ania. Ya. Sí, sí, listo. Justo cuando cambiamos la diapositiva a MapChe te perdimos. Así que, por favor, adelante. No sé quién está sufriendo más, si del lado de acá o del lado de allá, pero te garantizo que estoy sufriendo muchísimo. No, nada que sufrir. Nosotros sufrimos, pero porque queremos escucharte tranquilamente, pero aquí estamos con toda la paciencia del mundo. Por favor, gracias. Adelante. Gracias, muy amable. Estaba hablando de las marginalias del Che. Esta investigación nos está dando muchísimas satisfacciones, y no solo porque pudimos construir esa taxonomía, sino porque pudimos dejar evidenciada la importancia de los estudios métricos de la información. No es un descubrimiento de las humanidades digitales, no son las humanidades digitales las que están llevando la investigación datológica, la ciencia de datos, a las investigaciones sociales y humanísticas. Hay investigación social y humanística que ya tiene un largo recorrido en este sentido, pero efectivamente las humanidades digitales están funcionando de apoyo, están funcionando de acicate, están funcionando de un marco dialógico para optimizar los sistemas de visualización de información, para recomprender los sistemas de organización del conocimiento y sobre todo para implicar, para extender a otros tipos de investigaciones, más allá de las ciencias de la información, los aportes de los estudios métricos de la información.
este mapa de coocurrencia, por ejemplo, que aquí les traigo, que es una de las visualizaciones que más orgullo nos dio obtener. Es decir, ya cuando estábamos trabajando a nivel de categorías, de temáticas, de qué está, es decir, cuáles eran esos nodos, cuáles eran esos grados de cercanía y de distancia, cuáles eran esos nodos temáticos en esa literatura que el Che leía. Pudimos verificar entonces que comprender, por ejemplo, las posiciones políticas, las posiciones ideológicas, las posiciones, las experiencias de vida, pudimos comprender. Ania, ¿sigues ahí? Te volvimos a perder. Con sus experiencias de lecturas, y es un tema sumamente interesante. Siguiente, por favor. Y esta es la investigación más reciente. Por aquí andamos ahora. Estamos ahora experimentando con la lingüística cruzada de datos enlazados. Glotolog, como ustedes conocen, es un catálogo para identificar el origen de los lenguajes, de las familias y los dialectos, es decir, toda esta cuestión de las familias lingüísticas, pero que ofrece además información referencial. Y con la excusa del Día de las Humanidades Digitales de este año 2021, comenzamos a trabajar como el lema de este año, la temática de este año era el multilingüismo. Comenzamos a trabajar con recursos en lengua lucumí. El lucumí en Cuba fue hasta los años 20 del siglo XX la segunda lengua más hablada. Y esto es algo, por ejemplo, que para los estudios postcoloniales en las ciencias sociales y humanísticas es sumamente interesante. Hoy por hoy el lucumí es una lengua que está incrustada en la santería cubana. En todo ese folclore, en toda esa actividad cultural de la santería cubana. Y ha quedado exclusivamente como un lenguaje ritual y para ese rito. Ya no es una lengua que se habla, es una lengua que se dejó de hablar porque fue colonizada por el castellano y a pesar de que los esclavos que hablaban lucumí fueron la segunda fuerza, digamos, demográfica de Cuba hasta los años 20 del siglo XX, la lengua lucumí fue subsumida por el castellano, como fueron también subsumidos muchos de sus ritos y sus religiones. Y apenas ahora quedan expresiones lingüísticas que pueden ser, que se aprenden de memoria, que es otra marca, que se aprenden de memoria. No existe la escuela, no existe la gramática, son lenguas ágrafas, por tanto no hay una gramática para estudiarla. Y en Cuba hay muchos cantos, hay muchos ritos que han quedado como vestigio de ese fenómeno. Pues bueno, en este catálogo podemos advertir toda la raíz filogenética del lucumí, desde arriba hacia abajo, si vemos a la izquierda, cómo es una lengua de la zona del Atlántico del Congo y cómo entonces van todas las lenguas que se van transformando hasta, es decir, toda esa familia de lenguas que llega hasta el lucumí, que se utiliza sobre todo en las expresiones de la cultura yoruba. Pues bien, en este catálogo, Glotolog, como tiene también información referencial, este catálogo dice que sobre el lucumí hay algún tipo de experiencia en La Habana. Y el catálogo, además de esa dimensión, digamos, taxonómica de la lengua, nos ofrece un mapa de Cuba donde está marcada La Habana y dice, en La Habana hay algo que tiene que ver con el lucumí. Y cuando dimos zoom,
lo que nos presenta este catálogo europeo es una zona, un pequeño poblado, un poblado de unos pocos cientos de habitantes que se llama así, que se llama Lucumí. Por tanto, en este catálogo europeo, cuando se relaciona el Lucumí con Cuba y con La Habana, se limita a entender no solo no las zonas donde hubo, por ejemplo, mayor impacto de los esclavos lucumíes o donde es que más se habla lucumí en Cuba, sino que se limita a referenciar a través de datos geográficos, a través de un sistema de datos geográficos que tiene por debajo un lugar. Por tanto, si pasamos a la siguiente, como una forma de demostrar las potencialidades de las humanidades digitales, el alcance de las humanidades digitales en las ciencias de la información, esa porosidad en la investigación de las ciencias sociales y humanísticas, y esa fortaleza de la información documentada de la cual se ocupa las ciencias de la información en Cuba, nosotros tenemos un libro de los años 50 de una antropóloga, Lidia Cabrera, una de las mujeres más cultas y más conocedoras de la influencia de las culturas africanas en el Caribe y particularmente en Cuba. Y Lidia Cabrera publicó a principios de los años 50 el resultado de investigaciones que por más de 20 años hiciera en múltiples ritos de santería. Y gracias a esa investigación recogió más de 6.500, el otro día estuve dando una conferencia y dije 65.000 voces. Y yo después me quedé toda la noche sin dormir diciendo, bueno, si hubiéramos tenido 65.000 voces, otro gallo cantaría. Lidia Cabrera recoge unas 6.500 voces en Lucumí. Y ese libro que apenas ya existen ejemplares en formato físico y al que solo se accede en determinadas bibliotecas también digitales, no podíamos entender por qué no tenía, si ahí estaban los términos, si ahí estaban sus traducciones, si ya el trabajo de campo está hecho desde los años 50, ¿por qué las nuevas generaciones no podrían tener un diccionario online, un diccionario en acceso abierto, un diccionario que permitiera no solo la recuperación de los términos, sino que sirviera como una fuente de datos para enlazar con otras investigaciones? Por tanto, en medio de la pandemia, nos dedicamos, entre otras cosas, a utilizar Lexonomy, a utilizar esta herramienta y a traspasar, gracias a esa herramienta, ese diccionario de Lidia Cabrera con otras potencialidades ahora, con unas potencialidades no solo en el orden de la velocidad y la recuperación, sino con la capacidad de conectarse con otros instrumentos lingüísticos, de conectarse con ese mismo catálogo europeo, para que ahora, además de señalar el lucumí en su familia de lenguas, sí, además de marcar a La Habana como un espacio geográfico donde tiene sentido esa lengua, además de determinar que hay un poblado, pues también pueda conectarse y podamos conectar esos dos repertorios para que esas más de 6.500 voces en lucumí se integren. Siguiente, por favor. Y con estos ejemplos, con lo que puede hacer un grupo de investigación de jóvenes estudiantes de ciencias de la información, con un grupo de jóvenes que tiene además alianzas allí donde va, que está auspiciado por la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información, que si puede
investigar es porque el Centro Che Guevara lo permite, porque la Academia de Ciencias lo permite y le interesa, porque allí donde presentamos, porque cuando queremos trabajar los documentos, por ejemplo, de Carlos J. Finlay y en la Academia de Ciencias, enseguida nos abren las puertas, porque llevamos casi 3 años construyendo diálogos, construyendo la necesidad de escucharnos y de hacernos útiles para la investigación, no solo propia, sino de otras instituciones y de otros grupos de investigación. ¿Cuáles son nuestros próximos desafíos? Nuestros próximos desafíos están en torno a valorizar esta memoria social que estamos construyendo en la pandemia, no solo la memoria histórica. Ahora estamos incentivando una reflexión, no solo para dividir memoria histórica y memoria social, porque son complementarias, pero sí porque queremos remarcar que las humanidades digitales no son importantes solo para estudiar el pasado, que las ciencias sociales y humanísticas no son importantes solo para estudiar el pasado, que son muy importantes para estudiar el presente, para grabar el presente, para estudiar la memoria del presente. Y en este presente, marcado por la pandemia, tenemos derroteros documentales que, por ejemplo, que para el caso de Cuba son totalmente novedosos. Gracias a la pandemia, ciertamente se pueden revitalizar gracias a la pandemia que nos ha dado el tiempo, no por otra cosa, gracias a las tecnologías digitales y sobre todo a los nuevos tipos de recursos que están apareciendo en virtud de fenómenos tristísimos, como para nuestro caso fue, por ejemplo, el haber perdido al historiador de la ciudad de La Habana. Cuando perdimos al historiador de La Habana, la conmoción social, la conmoción de 2 millones de habaneros y 11 millones de cubanos, más otros muchos millones en el mundo que han reconocido la trayectoria de este hombre de la cultura, de este hombre del trabajo y de este hombre de la inteligencia. En julio del año 2020, en Cuba se estrenó, en Cuba tuvo lugar, en Cuba fue necesario abrir el primer libro de condolencias digital. Junto con el dolor de la pérdida, se avisoraba un escenario documental, se avisoraba un escenario informacional, se avisoraba un escenario que iba a abrir nuevas posibilidades para la investigación en las ciencias sociales y humanísticas en el país. Y hacia ahí está ahora encaminándose nuestro grupo de Humanidades Digitales y Ciencias de la Información en Cuba. Queremos recoger la experiencia no solo de este libro de condolencias, queremos la experiencia informacional de este libro de condolencias, queremos recorrer tanto como sea posible las experiencias no solo asociadas a la necromemoria, sino también las experiencias asociadas a las vidas que se han reformulado en la pandemia, al crecimiento en la pandemia, a las generaciones que han nacido, porque han sido casi 2 años. Por tanto, aquí también las redes sociales nos muestran amigos, familiares, gente que ha nacido, personas divinas como esta Ainhoa queridísima, que nació prácticamente en la pandemia y que todo lo que conoce es el encierro familiar. Y cómo desde el encierro familiar también se construye y se ha construido inteligencia, cómo desde el encierro familiar, a través de las pantallas que nos han conectado, cómo se ha construido sensibilidad y cómo se está construyendo futuro. Por tanto, el fenómeno de la memoria social, el fenómeno de los documentos y de la información que la pandemia ha generado y está generando, resultan el escenario, el nuevo escenario en el que nuestro grupo de investigación
Ania, te perdimos. ¿Sigues aquí con nosotros? Les pedimos a todos los que nos acompañan, tengan un poco de paciencia. Ahora la doctora Ania continuará con su ponencia. Denos unos segundos más en lo que regresa Ania con nosotros. Ania, ¿ya estás acá con nosotros? Listo, adelante, gracias. Jonathan, qué sufrimiento, pero he llegado a la última diapositiva. Bien, ya lo estamos logrando. Nosotros ansiosos de ver esta última diapositiva contigo. Por favor, adelante, Ania. Nada, es la última diapo. Les estaba comentando los nuevos sueños, les estaba comentando lo que nos inspira a volar, lo que nos inspira a continuar, lo que nos inspira en medio de ciertamente tantas dificultades, evidentemente, pero con muchas ganas. Trabajar con jóvenes, si algo hermoso tiene la vida, es la capacidad de trabajar con gente joven, con gente que se empeña en ir más allá de todos estos problemas y de todas estas dificultades. Y eso es lo que quiere el Grupo de Investigación, Humanidades Digitales y Ciencias de la Información en Cuba. Continuar volando, continuar construyendo conocimiento, continuar colocándonos a la orden de la red de humanidades digitales, continuar a la orden del encuentro de humanistas digitales, continuar soñando las redes que necesitamos y merecemos. Jonathan, pido disculpas, mil disculpas por todos estos problemas de conectividad desde La Habana. Reitero el placer, el gustazo tremendo de acompañarles, de que nos hayan permitido a un grupo tan joven, a un grupo que apenas está comenzando por estas lides. Así que les agradezco muchísimo y sobre todo les agradezco la paciencia, muy agradecida. Muchísimas gracias y mucha suerte en lo que queda de evento. Al contrario, Ania, te agradecemos muchísimo que nos hayas contado tus experiencias y la del Grupo de Investigación de Humanidades Digitales y Ciencia de la Información de Cuba. A pesar de las dificultades, que por supuesto un evento de humanidades digitales no podía fallar algo de la tecnología. Te agradecemos muchísimo, te agradezco en nombre de todos los asistentes y les agradecemos a todos los que nos acompañan por Zoom, los que nos están acompañando también en la transmisión por Facebook, que nos hayan acompañado en esta conferencia magistral, en esta primera jornada del quinto encuentro de humanistas digitales. Y recordarles que mañana iniciamos nuestro segundo día en este quinto encuentro a partir de las 9 de la mañana.
Ania, muchísimas gracias. Gracias por tus reflexiones, por las experiencias, por la paciencia con el Internet. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.